Buenas tardes, mi nombre es Omar y soy estudiante de la Maestría de Derecho Procesal Civil y Juicios Orales de la Universidad CECIJUC del plantel Valle Toluca. Hoy les hablaré un poco sobre la historia del derecho constitucional, derecho de amparo, derecho civil, derecho administrativo y derecho sucesorio. Con la siguiente pregunta, ¿deben darle algún reconocimiento por el simple hecho de ser descendientes de un gran personaje de nuestra historia? El gobierno mexicano pagaba una pensión a los descendientes de Moctezuma, hasta que, en 1934, el gobierno decretó su extinción, y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habría que contestar, ¿cuál fue el origen de estas pensiones? Después de conquistar Tenochtitlan, Hernán Cortés tomó bajo su protección a Isabel Moctezuma, hija del Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Luego, según González Acosta, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, Cortés cabildeó para que el rey de España, Carlos V, obsequiara tierras y títulos a su ahijada. El monarca aceptó y así nombró a Isabel Moctezuma como propietaria a perpetuidad del señorío de Tacuba, lo que actualmente es el centro histórico de la Ciudad de México. Las rentas por el uso de ese señorío se constituyeron en las pensiones de Moctezuma, que la corona española otorgó a perpetuidad a Isabel y a sus descendientes. Antes de que muriera, en 1550, las rentas se pagaron a los familiares y descendientes de Moctezuma durante los 3 siglos del virreinato de la Nueva España. Y según el Tratado de Paz y Amistad entre México y España de 28 de diciembre de 1836, se continuaron pagando por el gobierno mexicano durante un siglo más. Sin embargo, el 9 de enero de 1934, el gobierno mexicano decidió no pagar más las pensiones y expidió un decreto en que las extinguió. En el denominado decreto que deroga el artículo 15 del 7 de agosto de 1923 y declara extinguidas a las pensiones otorgadas a los descendientes de Moctezuma II. Pero eso no acabó ahí. Los descendientes de Moctezuma que recibían la pensión no se quedaron de brazos cruzados y pronto impugnaron el decreto mediante diversos juicios de amparo. Uno de los juicios de amparo fue desechado de plano por un juez de distrito, lo que fue materia de revisión, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el expediente en revisión del auto que se desecha la demanda fue el número 1065 del 34. La Corte confirmó que no era procedente el juicio de amparo, pues se reclamaba la derogación de un decreto que declaraba vigente las pensiones que la hacienda pública pagaba a los descendientes del emperador Moctezuma II por concepto de un contrato de censo anfitéutico básicamente, en que los descendientes cedieron el dominio de los terrenos del centro histórico por el pago de una pensión que fue celebrado entre los herederos y el gobierno de la nación. Entonces, los ministros concluyeron que era claro que se denunciaba la falta de cumplimiento de un contrato meramente civil, y por lo tanto la acción no podía demandarse en un juicio de amparo, sino en un procedimiento que fuera procedente según su naturaleza. La Suprema Corte también aclaró que si bien el amparo era procedente contra leyes, como lo sería el decreto, era necesario que la norma afectara a los particulares con su sola expedición, y no cuando únicamente regulara los actos de los funcionarios de la administración. Lo que ocurría en el caso, pues, el decreto que extingue a las pensiones únicamente regulaba actos de los funcionarios de la administración, por lo que debían acudir ante los tribunales competentes para resolver la falta del cumplimiento del pago de las pensiones. Así, el 26 de noviembre de 1935, la Suprema Corte había dado punto final a los amparos presentados contra el decreto que extinguía las pensiones de los descendientes de Moctezuma II, pues nunca más recuperaron el pago de las pensiones. Pero, ¿y qué ha pasado en la actualidad con los descendientes de Moctezuma II? Después de 80 años, no han perdido la esperanza para que sean reconocidos por el Estado mexicano. La familia Costa, que radica en México, y la familia de los condes de Miravalle, con residencia en Granada, España, que son los actuales descendientes de Moctezuma II. En una entrevista en el 2003 para el periódico El Universal, Guillermo Acosta, descendiente en 14ª generación de Moctezuma II,
dijo lo siguiente: ambas familias tenemos la intención de rescatar la herencia, para que ante todo se nos reconozca como descendientes directos del emperador azteca y de su hija, independientemente de las cantidades monetarias. Estamos investigando con qué abogados se puede hacer. Incluso el dinero podría usarse para obras sociales en México, pero el mismo periódico El Universal consultó a Ignacio Burgoa, quien fue un reconocido constitucionalista, y opinó que sus derechos ya habían prescrito y que esos privilegios solamente estuvieron vigentes en la época colonial y no en la actualidad. Sin embargo, años después, concretamente en el 2017, en una entrevista ante el periódico El País, Federico Acosta, también descendiente en la 14ª generación de la realeza azteca, aclaró que no buscaban dinero, pero sí ser reconocidos por el gobierno, quien dijo: se dice que nosotros buscamos cobrar la pensión, pero es falso. Nosotros no demandamos nada, pero sí nos interesaría, como familia, ser escuchados porque somos mexicanos de primera clase. Yo creo que deberíamos tener voz y voto. Si bien los descendientes de Moctezuma II aclararon que solo quieren un reconocimiento del Estado, lo cierto es que, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prohíbe expresamente reconocer títulos nobiliarios o privilegios de esa naturaleza. En efecto, conforme al artículo 12 constitucional, en México no se pueden conceder títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, como tampoco tendrán efecto los otorgados por cualquier otro país, lo que también se relaciona con el artículo 40 constitucional, que establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Además, en el tema de la pensión, los predios por los que los descendientes de Moctezuma II recibían pago, por lo que ahora corresponde al actual centro histórico de la Ciudad de México, lo que conforme a las leyes mexicanas son bienes del dominio público. No pueden ser sujetos de alguna acción de terceros para obtener su posesión o propiedad, de conformidad al artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales. Los inmuebles federales destinados al servicio público, así como los considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, son bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación. Y atento al diverso artículo 13 de la misma ley, los bienes sujetos al régimen de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a la acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional o alguna otra por parte de terceros. En pocas palabras, respecto a esos bienes de dominio público, ningún tercero podrá ejercer alguna acción legal para reclamar su propiedad, pues son bienes que pertenecen a la nación. Incluso en 1987, la propia UNESCO reconoció al Centro de México y Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad. Por esta razón, con independencia de que los juicios de amparo presentados en su momento fueran declarados improcedentes o que hayan prescrito los derechos de los descendientes a reclamar la pensión, no es factible, atento al marco constitucional obviamente, que en el Estado mexicano y que el Estado mexicano reconozca algún título nobiliario por ser descendientes de Moctezuma II o que reconozca el pago de una renta por el uso del centro histórico. Cierre. En conclusión, y como opinión muy personal digo que solo debería tener como un reconocimiento de palabra a toda esta estirpe sin que genere algún compromiso nobiliario o monetario. Por su atención, muchas gracias.